En la década de los 80, los fabricantes de automóviles vieron en la electrónica una vía a través de la cual poder mejorar la efectividad en los sistemas de alimentación. De esta forma, adaptaron en los vehículos, generalmente de gama alta o modelos deportivos, los llamados sistemas de inyección electrónica. Sin embargo, existe un sistema de inyección cuya concepción difiere notablemente de los equipos de inyección electrónica. Su elevada precisión y una más que probada efectividad y fiabilidad son solo algunas de las razones que nos han llevado a la realización de este vídeo. Sin embargo, el motivo fundamental lo vemos justificado por la gran cantidad de vehículos que incorporan dicho sistema de alimentación e incluso hoy en día continúan instalándose en motores de reconocido prestigio. Se trata de un sistema mecánico de inyección continua que dispone de una serie de modificaciones que lo diferencian del resto de inyecciones mecánicas. Lo más importante es la incorporación de una unidad de control electrónica que, junto a sus correspondientes sensores, consigue adaptar perfectamente la proporción aire y gasolina en cualquiera de las diferentes condiciones de funcionamiento del motor, obteniendo como resultado un ajustado consumo de combustible, así como una reducción en la emisión de gases contaminantes. En este sistema, igual que en el resto de sistemas de inyección multipunto, el aire y la gasolina recorren circuitos diferentes hasta llegar a la cámara de combustión. Veamos por separado cada uno de ellos. Empezando por el circuito neumático. El aire aspirado por los pistones pasa a través del filtro para llegar al medidor de caudal de aire. Este elemento, como su nombre indica, tiene la misión de medir la cantidad de aire. Está formado por el embudo, el plato sonda y su palanca de accionamiento sobre la que apoya el pistón de mando. Cuando el aire circula a través del embudo, ejerce una presión sobre el plato sonda, desplazándolo y transmitiendo el movimiento al pistón de mando, permitiendo el paso de gasolina a los inyectores. Después del medidor de caudal, el aire continúa por el colector de admisión hasta llegar a la mariposa de gases. Desde aquí, una pequeña cantidad se desvía atravesando un conducto bypass que dispone de una electroválvula especialmente diseñada para la estabilización del ralentí. El aire finaliza el recorrido en el interior del cilindro que está realizando la admisión. El circuito hidráulico comienza en el depósito de combustible, desde donde es canalizada la gasolina hasta la electrobomba, que se encargará de impulsarla a todo el circuito mientras el motor se encuentre en funcionamiento. A continuación, nos encontramos con el acumulador de presión. Su misión principal es la de mantener una cierta presión en los conductos de gasolina durante un tiempo después de haber parado el motor. El siguiente elemento en el circuito es el filtro. En él quedarán retenidas todas las partículas que se encuentran en la gasolina. Una vez filtrada, la gasolina llega al regulador de presión, que mantendrá la presión en el sistema a un valor constante, retornando la sobrante al depósito. La gasolina procedente del regulador de presión del sistema llega al distribuidor dosificador y circula por su interior hasta la cámara de amortiguación. Una derivación la conduce hasta el cuello del pistón de mando y a través de un surtidor al regulador electrohidráulico, quien enriquecerá o empobrecerá la mezcla controlado por la unidad electrónica. Desde el regulador electrohidráulico
se dirige a inundar todas las cámaras inferiores de presión diferencial para salir a través de un paso calibrado hasta el sobrante. Dependiendo del volumen de aire aspirado por el motor, el plato sonda del medidor de caudal de aire eleva al pistón de mando, abriendo la lumbrera y regulando la sección de paso de la gasolina a las cámaras superiores. Al entrar la gasolina a las cámaras superiores, deforma la membrana debido a la menor presión en las cámaras inferiores. Esta deformación permite la apertura de las válvulas de asiento plano y la salida de gasolina hacia los inyectores. Estos están situados en el conector delante de cada válvula de admisión. Son completamente mecánicos, de modo que cuando se supera la presión de tarado, abren, saliendo la gasolina finamente pulverizada para mezclarse con el aire. La correcta dosificación de la mezcla se consigue gracias a la corrección que realiza el circuito electrónico. Este está formado por una unidad de control electrónica que recibe información de las distintas fases de funcionamiento de motor. Régimen de giro. Temperatura. Posición del plato sonda. Posición de mariposa. Y composición de los gases de escape. Estas informaciones son procesadas por la unidad de control, que enviará una intensidad de corriente al regulador electrohidráulico para que éste adapte la dosificación de la mezcla. Veamos con detalle la composición y funcionamiento de los elementos de cada circuito. En el circuito neumático, el elemento más importante es el medidor de caudal. Este medidor, como indicamos anteriormente, está formado por el embudo de aire, el plato sonda, con su palanca de accionamiento, y el rodillo sobre el que apoya el pistón de mando. Además, la palanca de accionamiento transmite el movimiento al cursor de un potenciómetro montado sobre el mismo cuerpo. El desplazamiento del plato sonda producido por el aire provoca a su vez el desplazamiento del pistón de mando, permitiendo este la salida de gasolina hacia los inyectores. Si aumenta la cantidad de aire aspirado, también aumentará el desplazamiento del plato sonda y del pistón de mando, aportando una mayor cantidad de mezcla aire y gasolina. Si la cantidad de aire aspirado disminuye, el desplazamiento del plato sonda y del pistón de mando será menor. Si no existe entrada de aire, tanto el plato sonda como el pistón de mando permanecerán en la posición de reposo. Con este sistema de medición, se consigue establecer una mezcla proporcional de 1 gramo de gasolina por 14,7 gramos de aire en cualquier régimen de revoluciones y carga de motor. Esta dosificación es posible por la conicidad uniforme del embudo del medidor, de forma que todo aumento de volumen de aire eleve proporcionalmente al plato sonda y este a su vez al pistón de mando. En el circuito hidráulico podemos destacar en primer lugar la bomba de gasolina. Su constitución y funcionamiento es igual a lo explicado en el vídeo de inyección electrónica analógica multipunto, motivo por el cual no entraremos en más detalles, emplazándoles a consultar dicho vídeo en el caso de que surja alguna duda.
El siguiente elemento es el acumulador de presión. Está formado por un depósito dividido en dos cámaras por una membrana. Una de las cámaras está comunicada con la presión atmosférica y en ella se encuentra un muelle que empuja constantemente a la membrana. La otra es la cámara de acumulación, que tiene una capacidad de aproximadamente 40 centímetros cúbicos y en ella se encuentran los conductos de entrada y salida de gasolina junto con un deflector. Cuando la bomba se pone en funcionamiento, envía la gasolina al acumulador por un tubo de entrada, pasando a través del deflector a la cámara de acumulación. La presión de la gasolina empuja a la membrana, comprimiendo al muelle y aumentando la capacidad de la cámara. Cuando la bomba deja de funcionar por haber parado el motor, la presión de la gasolina desciende hasta la presión de tarado del muelle. Al estar cerrados, tanto la válvula antirretorno de la bomba como el sobrante hacia el depósito, se establece la llamada presión residual. Con esta presión, se evita que la temperatura del motor gasifique la gasolina, ya que este efecto permitiría la compresión del gas en el interior del inyector, retrasando su apertura y dificultando el arranque en caliente. Tanto la válvula antirretorno de la bomba como el sobrante hacia el depósito no son totalmente estancos, por lo que la presión residual descenderá lentamente. Esta falta de estanqueidad no supone ningún problema, puesto que el tiempo transcurrido hasta que desaparece la presión suelen ser varias horas. Por lo tanto, en el motor también habrá descendido la temperatura, desapareciendo el riesgo de gasificación en la gasolina. El acumulador, además de mantener la presión residual, también se encarga de amortiguar las fluctuaciones que se producen en la gasolina durante el funcionamiento de la bomba. Estas fluctuaciones las absorberá el muelle, que es sensible a las variaciones de presión, reduciendo a la vez el ruido de la bomba. Después del acumulador se encuentra el filtro de gasolina. Es otro de los elementos comunes a todos los sistemas de inyección, aunque en la mayoría de las ocasiones los vehículos equipados con sistemas de inyección mecánicos montan filtros de un tamaño superior debido al mayor caudal de gasolina suministrado por la bomba. A continuación, la gasolina pasa al regulador de presión del sistema, que tiene la misión de mantener constante la presión de gasolina suministrada por la bomba en el circuito de alimentación. Esta es la presión del sistema y suele tener un valor de aproximadamente 6 a 6,5 kilos por centímetro cuadrado. Además, el regulador de presión junto con el acumulador y la válvula antirretorno de la bomba son los elementos que mantienen la presión residual en el circuito. El regulador está formado por un cuerpo metálico que dispone de 4 tubos de conexión. En el interior se encuentra una membrana empujada por el muelle de regulación. En la membrana se encuentra el émbolo de cierre de la válvula de regulación. En la parte superior de la cámara se aloja la válvula de retención con su muelle de accionamiento. Veamos su funcionamiento. Cuando la electrobomba se pone en funcionamiento, la presión de gasolina se transmite a través del conducto de entrada hasta la cámara, empujando a la membrana y venciendo la fuerza del muelle de regulación. Este desplazamiento provoca la apertura de la válvula de regulación, permitiendo la salida de gasolina por el sobrante.
La presión de todo el sistema queda regulada por el muelle y la sección de apertura de la válvula a un valor constante de 6 a 6,5 kilogramos por centímetro cuadrado según modelos. La cámara inferior, donde se encuentra el muelle, está sometida en todo momento a la presión atmosférica y por lo tanto no tiene función de regulación. Desde el distribuidor dosificador se canaliza el sobrante de combustible hasta el conducto más fino del regulador de presión, por donde fluye la gasolina a través de la válvula de retención hacia el sobrante principal. Cuando la bomba de gasolina deja de funcionar, el muelle de regulación cierra la válvula principal empujando a la válvula de retención hasta su cierre, impidiendo de este modo la salida de la gasolina hacia el sobrante, manteniendo de esta forma la presión residual. La gasolina procedente del regulador de presión del sistema llega al distribuidor dosificador. Este está formado por tantas válvulas de presión diferencial como cilindros tiene el motor. Cada válvula consta de una cámara superior y una cámara inferior separadas por una membrana. En las cámaras superiores se encuentran los conductos por donde tiene salida la gasolina hacia los inyectores. Las válvulas de asiento plano, que abren o cierran dichos conductos, y los muelles de membrana, que agilizan el desplazamiento de esta. Las cámaras inferiores están comunicadas entre sí y con el regulador electrohidráulico a través de unos orificios mecanizados en el propio cuerpo del distribuidor. En su interior se encuentran los muelles de válvula. La gasolina circula por el interior del distribuidor dosificador hacia la cámara de amortiguación, cuello del pistón de mando y regulador electrohidráulico. Al llegar al regulador electrohidráulico, pasa a través de un surtidor que la canaliza hasta una placa de rebote, donde choca, disminuyendo el caudal de entrada. Desde aquí, se dirige a inundar todas las cámaras inferiores de presión diferencial para salir a través de un paso calibrado hasta el retorno del regulador de presión del sistema. De este modo, se consigue que la presión en las cámaras inferiores sea menor que la presión del sistema. Dependiendo del volumen de aire aspirado por el plato sonda, el medidor de caudal de aire eleva al pistón de mando, abriendo la lumbrera y regulando la sección de paso de la gasolina a las cámaras superiores. Al entrar la gasolina a las cámaras superiores, se deforma la membrana debido a la menor presión existente en las cámaras inferiores. Esta deformación permite la apertura de las válvulas de asiento plano y la salida de la gasolina hacia los inyectores. Como ya hemos visto, con el medidor de caudal de aire y el distribuidor dosificador, se consigue establecer constantemente una mezcla proporcional de aire y gasolina. Sin embargo, todos los motores necesitan un cierto enriquecimiento de la mezcla para determinados estados, como arranque en frío, aceleración, plena carga.
En este sistema de alimentación, dicho enriquecimiento se consigue disminuyendo la presión de la gasolina en las cámaras inferiores a través del regulador electrohidráulico gobernado por la unidad de control. Cuando la unidad de control reconoce la necesidad de enriquecer la mezcla a través de las informaciones recibidas por los diferentes sensores, manda una intensidad de corriente al regulador electrohidráulico para acercar la placa de rebote al surtidor, disminuyendo el caudal de entrada de gasolina y la presión en las cámaras inferiores, ya que por el paso calibrado continúa existiendo el mismo sobrante. El descenso de presión en las cámaras inferiores hace que la presión necesaria en las cámaras superiores para poder deformar la membrana y abrir las válvulas de asiento plano también sea menor. Por lo tanto, la presión existente en las cámaras superiores dependerá de la presión regulada en las cámaras inferiores. Si en las cámaras inferiores se disminuye la presión, en las cámaras superiores también disminuirá. Si se aumenta la presión en las cámaras inferiores, también aumentará en las cámaras superiores. Veamos con un ejemplo cómo se consigue el enriquecimiento de la mezcla disminuyendo la presión entre las cámaras superiores. En el depósito A, la gasolina se encuentra a presión del sistema igual que en el cuello del pistón de mando. El depósito B representa la cámara superior. Ambos depósitos están unidos por un conducto C, que sería la lumbrera de carga, una válvula reguladora, D, que sería el pistón de mando, y finalmente el orificio de salida, E, el inyector. La cantidad de gasolina que pasa a través de la lumbrera de carga, C, y que posteriormente sale por el inyector, E, se puede variar, modificando la apertura del pistón de mando. Sin embargo, al ser este desplazado por el plato sonda, la proporción aire y gasolina siempre será la misma. Para conseguir un enriquecimiento de la mezcla, ya hemos visto que la unidad de control actúa sobre el regulador electrohidráulico disminuyendo la presión de las cámaras inferiores y por lo tanto también de las superiores. En el ejemplo de los depósitos, podemos observar cómo al disminuir la presión de las cámaras superiores, aumenta el caudal de gasolina que pasa por la lumbrera de carga. Esto es debido a que un aumento en la diferencia de presión entre la del sistema A y la presión de las cámaras superiores B provoca una mayor velocidad de paso de gasolina, aumentando por tanto el caudal de combustible suministrado por el inyector E. De la misma forma, para reducir el enriquecimiento de la mezcla, la unidad de control alejará la placa de rebote del surtidor, aumentando la presión de las cámaras inferiores y por lo tanto de las cámaras superiores. Como podemos ver, se ha reducido la diferencia de presiones entre A y B. Por lo tanto, la velocidad y el caudal de gasolina que pasa por la lumbrera de carga C y por el inyector E también habrá disminuido. Si la placa continúa alejándose del surtidor, en las cámaras inferiores se alcanzará la presión del sistema. En las cámaras superiores también habrá presión del sistema. La diferencia de presión entre A y B será nula,
Por lo tanto, la velocidad y el caudal de gasolina por la lumbrera de carga y por el inyector también será nula, aprovechándose esta fase para producir un corte de inyección. Como hemos visto anteriormente, en las cámaras superiores se encuentran las válvulas de asiento plano y en las cámaras inferiores, los muelles de válvula. Las válvulas de asiento plano, junto con los muelles de válvula, mantienen cerrados los conductos de paso de gasolina hacia los inyectores. Cuando en las cámaras superiores se alcanza la presión de apertura, la membrana se deforma y las válvulas de asiento plano permiten la salida de gasolina hacia los inyectores. Los muelles de válvula realizan una doble función. Además de efectuar el cierre de las válvulas de asiento plano, consiguen un aumento de presión de 0,2 kilogramos por centímetro cuadrado en las cámaras superiores, ya que estas válvulas únicamente abrirán el conducto hacia los inyectores cuando la presión de gasolina en las cámaras superiores sea 0,2 kilogramos por centímetro cuadrado superior a la presión de la gasolina en las cámaras inferiores. Esta diferencia de presión se mantiene constante por el efecto del muelle y la membrana, ya que al aumentar el caudal de entrada de gasolina a las cámaras superiores, tiende a aumentar la presión. Para que esto no ocurra, la membrana irá aumentando su deformación hasta conseguir la diferencia de presión de 0,2 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando la gasolina sale por los conductos de las cámaras superiores, se canaliza hacia los inyectores. Estos van situados en el colector de admisión y fijados a presión mediante un anillo tórico que sirve a la vez de aislante térmico, impidiendo que el calor generado por el motor afecte a los inyectores con el consiguiente riesgo de gasificación de la gasolina. Los inyectores son completamente mecánicos. Interiormente constan de un microfiltro y de una aguja cónica que se mantiene cerrada sobre su asiento por la acción de un muelle que será quien determine la presión de apertura de aproximadamente 4,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando la presión de gasolina supera al tarado del muelle, provoca el desplazamiento de la aguja saliendo finamente pulverizada a través de su asiento. La óptima pulverización se debe a la vibración producida por la aguja cuando choca la gasolina contra la cabeza, comprimiendo y expandiendo el muelle y provocando el característico chirrido de este tipo de inyectores. Debemos tener en cuenta que el inyector no es un elemento dosificador de gasolina. Esta función se realiza a través de la posición del plato sonda y del pistón de mando. Anteriormente hemos visto cómo esta dosificación puede ser modificada por la unidad de control, enviando al regulador electrohidráulico una intensidad de corriente para provocar el desplazamiento de la placa de rebote. En la segunda parte de este vídeo veremos cómo está constituido y cómo funciona este regulador.